Amigos de BPI TV, nosotros hacemos este contacto completamente en vivo con ustedes desde Amnistía Internacional. Todo esto ante la presentación de su informe 2017-2018. Por supuesto, ellos van a dar cifras sobre el tema de la crisis humanitaria, el tema de las detenciones arbitrarias, que son parte de los fenómenos que al menos ellos han tenido víctimas y han atendido en el capítulo Venezuela, un informe que por supuesto se lleva adelante también a 150 países. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de la representante de Amnistía Internacional, Alicia Moncada, quien está dando una breboca de lo que será este informe con los distintos ponentes que se van a estar desarrollando el día de hoy. Van a estar desarrollando todas las aristas de estos informes de Amnistía Internacional. Él además nos proporcionará entonces datos que nos permitirán vislumbrar la gravedad de las circunstancias, pero que también aportará algunas soluciones. De igual forma, en materia de salud, es notable el silencio epidemiológico que tuvo su mejor ejemplo con la publicación, después de casi 2 años, y si no me corrige Francisco Valencia, que nos acompaña, de los boletines epidemiológicos semanales del 2016, algunos boletines epidemiológicos, que nos mostraron que la mortalidad materna había aumentado un 65.8% entre el 2015 y el 2016. La mortalidad materna infantil es un pequeño fragmento, muy doloroso, pero un pequeño fragmento de la complejidad de la emergencia humanitaria en salud en Venezuela, que lamentablemente tiene al derecho a la salud, a la vida en terapia intensiva. De esto nos va a hablar hoy Francisco Valencia, fundador de Amigos Transplantados de Venezuela, trasplantado renal y actual director de Codevida, que es la coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida de las personas en Venezuela. Francisco además nos demostró con una valentía que solo queda aplaudir, que en el proceso de negociación llevado a cabo en República Dominicana, que la fuerza de la esperanza y la llama de la lucha por el derecho a la vida no puede apagarse de ninguna forma, y que ninguna tormenta moverá las voluntades de quienes creen en la promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas, especialmente en el caso de Francisco, afectadas por condiciones de salud crónicas. Para darnos datos valiosísimos sobre la emergencia económica y sus actuales consecuencias, contamos con el economista Manuel Sutherland y especialmente con el profesor José Antonio Yepes de Data Analysis, quien nos dará luces sobre la situación actual de la economía venezolana. Finalmente quiero recordarles que presentamos el informe 2017-2018 de nuestra organización y movimiento, que es Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en el mundo, que básicamente nos habla de cuál ha sido la situación de vulneración de los derechos humanos a nivel global durante el 2017. Este documento es el resultado de la documentación de la lucha de las personas por la reivindicación de sus derechos y el incumplimiento de los estados en el respeto, la protección y la creación de condiciones para el ejercicio efectivo y el disfrute efectivo de los derechos humanos en el mundo. Para presentar el informe tenemos entonces a Vivian Díaz, nuestra gerenta del equipo de trabajo en el propio país y una reconocida activista de Amnistía Internacional con un largo camino en la lucha por los derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Solo me queda agradecerles, esperando que estos datos que presentamos hoy sirvan para hacernos más conscientes y que ustedes, como los megáfonos, los grandes comunicadores de la información, puedan hacerle llegar al público en general que la meta es seguir trabajando por los derechos humanos, porque el cambio no se da simplemente con hablar o decir cualquier cosa, sino generando condiciones para que ese cambio sea efectivo. Muchísimas gracias y los dejo entonces con Francisco Valencia. Como ya les comenté, Francisco es de Codevida, de la Coalición de Organizaciones por la Vida y la Salud, quien nos hablará precisamente de la situación de vulnerabilidad del derecho a la salud en Venezuela actualmente. Mi nombre es Patricia y yo necesito esos antirrechazos porque sin los antirrechazos mi órgano puede rechazar y yo no quiero morir. Mi vida y mi órgano están en riesgo, por favor ayúdennos.
Mi vida, no están en riesgo, por favor, ayúdenos. No puedes jugar, no puedes correr como otros niños, tienes que estar acá en el hospital. ¿Cómo es la situación en el hospital? El hospital es como, no es que nos ayudara, pues, pero yo quiero salir de acá, de este país. Yo quiero vivir, no morir. Igual mis amigos no quieren morir ni vivir. ¿De cuántos amigos estamos hablando? ¿Con cuántos amigos que te tuvimos siempre estás? Con varios, y mis amigos ahorita están allá arriba, y en realidad yo quiero que reactiven los trasplantes y lleguen los antirrechazos para que podamos vivir y tener una vida normal como los demás. ¿Ha visto morir amiguitos tuyos por falta de medicamentos? Sí, ¿Cómo te sentías? mal, muy mal, porque me hacen mucha falta y yo quisiera que estuvieran aquí conmigo. Bueno, ese es el drama que estamos viviendo, es la situación que hemos calificado, que arrancamos el 2018 con una situación devastadora, no tiene otro nombre. El año pasado y desde el año 2003, Codevida, la coalición de organizaciones por el derecho a la vida, ha venido denunciando la situación de emergencia que se vive no solamente en el tema de los medicamentos, sino la situación de insumos, situación hospitalaria que se viene registrando en Venezuela. 2017, un año devastador, con ausencias prolongadas de medicamentos para personas con condiciones de salud crónica que su único sustento y calidad de vida dependen de ella. Son 300.000 personas que están en riesgo de perder su calidad de vida. El año 2017 cerramos con muertes, con personas con daños irreversibles a la salud y daños evitables, que es lo más triste. Solo en el área del trasplante cerramos con 20 rechazos de órganos. Y hay que saber y hay que entender lo que hay detrás de un trasplante de órganos. El año pasado se cerraron los programas que venía desarrollando el Ministerio de Salud en materia de trasplante y procura de órganos en Venezuela. Ahora imagínense estas 20 personas que perdieron sus órganos, lo que le espera a un futuro. 30 fallecimientos con personas con hemofilia se cerraron el año pasado, 7 fallecimientos de personas trasplantadas por falta de tratamiento, inmunosupresores. Esto nunca se había registrado en Venezuela. La situación de emergencia humanitaria compleja ha llegado de una situación devastadora. Llegó el tsunami arrasando todo lo que hay por el medio. Y eso son vidas lo que estamos registrando. 2018, solo en enero, en el 2018, 30 rechazos de órganos en el mes de enero, solo en el mes de enero. 4 personas fallecidas con hemofilia por la falta de factor. 16.000 personas con insuficiencia renal quedaron a la deriva sin insumos necesarios para poder dializarse. El único sustento de vida que tienen estas personas para poder tener medianamente una calidad de vida. 16.000 personas que aún al día de hoy tienen consecuencias graves, pretendiendo el gobierno decir que la solución la tiene en las manos y como política de Estado seguir negando que la situación en Venezuela es una situación que es controlable y que no hay ninguna emergencia. Es la sentencia a muerte que se le está dando a las miles de personas que dependen de medicamentos, insumos para mantener su calidad de vida. ¿Qué tanto hay que esperar? 5.600 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama anualmente. 66 mueren diariamente de estas mujeres. Ha aumentado de forma dramática por la falta
de medicamentos de quimioterapia y medicamentos necesarios para tratar a estas personas con condiciones de salud crónica. 77.000 personas con VIH están teniendo serias dificultades para acceder a medicamentos antirretrovirales en todo el país. 4 millones de personas con situaciones cardiovasculares que no tienen acceso a tratamientos necesarios para atender su condición de salud. Son cifras, son gente, son seres humanos, somos seres humanos que estamos pasando los momentos más dramáticos de la historia en la salud de Venezuela. No hay medicamentos paliativos para atender a las personas que están en un estado terminal. La gente está muriendo con dolor porque no existen medicamentos paliativos en el país. Basta de tanta impunidad, basta de tanto dolor. Ya no nos damos abasto las ONGs, no hay cómo atender tantas personas. Hemos llegado de que al día de hoy se están reportando ya muertes y daños irreversibles diariamente en Venezuela. Son incontables la cantidad de personas que están teniendo consecuencias graves a la salud y la cantidad de personas fallecidas por la falta de medicamentos e insumos. Esto es una situación de emergencia humanitaria compleja. Hemos presentado mecanismos viables, aplicables en tiempos cortos. En ningún momento en estos planteamientos se ha planteado ninguna intervención militar como lo pretenden hacer. Son mecanismos que han sido consultados con la Organización Panamericana de la Salud, quien antes de acudir a República Dominicana nos avaló y nos dio su visto bueno para plantear estas soluciones. Son las únicas soluciones viables en este momento de crisis que Venezuela necesita. No hay otra vía para aliviar esta situación. El gobierno no tiene la capacidad para solventar lo que se está viviendo hoy en Venezuela. El gobierno tiene una deuda de 5.000 millones de dólares con el sector salud que no va a solventarlo en los próximos días. Cada hora, cada día están muriendo personas por falta de insumos. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más quiere el gobierno para poder tomar acción ante esto? Solo en los últimos 5 días han muerto 4 personas por hemofilia. 4, cuando el año pasado en un año murieron 30. 4 en los últimos días. 2 menores de edad por falta de tratamiento. La situación hospitalaria es una situación inaguantable. Ejemplos de insalubridad, falta de equipos e insumos de diagnóstico. 80% de los equipos de radio de equipos de diagnóstico están en desuso y la falta de mantenimiento no permite que se le haga un diagnóstico correcto a las personas que llegan en emergencia. La falta de reactivos llega al 90% en los centros hospitalarios. No hay sangre en el país, para poder atender no solamente las emergencias, para atender a las personas con condiciones de salud crónicas como hemofilia, personas con insuficiencia renal y otras que requieren transfusiones seguidos. No hay reactivos para hacer serología a esta sangre. Se ha convertido ya en un mercado negro conseguir sangre para las personas con insuficiencia renal. Ni Dios quiera que aquí haya una situación natural, porque aquí no hay sangre en el país. A estos niveles hemos llegado. La situación es alarmante. No hay otra alternativa en Venezuela que pueda solventar esta situación y aliviar. Nuestro planteamiento como coalición de organizaciones por la salud y la vida es sencilla. Son mecanismos a través de fondos de emergencia y fondos rotatorios que establece la Organización Panamericana de la Salud. Ya hay países que han manifestado su voluntad. Canadá recientemente ha aprobado $500.000 para aportar a estos fondos. Hay otros países que están interesados, inclusive Rusia ha aportado a este fondo para traer kits hospitalarios para los centros de salud. Hay una preocupación
del mundo entero ante la situación de emergencia humanitaria que debe atenderse. Si en los próximos horas no hay un pronunciamiento por parte del gobierno, estamos solicitando ante las autoridades de Naciones Unidas que se le exija al gobierno venezolano la entrada inmediata de medicamentos e insumos al país para evitar esta catástrofe que estamos viviendo. Finalmente, no tengo palabras lo que estamos viviendo cada día de testimonio. Este era uno de miles y miles que nos están llegando. El daño no solamente es a la salud y al entorno familiar, el daño es psicológico, es un daño grave que se le está causando a la población al negar el acceso a los medicamentos y al decir que se tiene la capacidad necesaria para solventar esta situación. Son muchos los testimoniales, es mucho daño que se le está haciendo a la población y esto tiene que ser penado. Es un genocidio continuo, silencioso, que en Venezuela se ha decretado a las personas que tienen alguna condición de salud. Quiero cerrar con otro testimonio. Creo que estos foros hay que empezarle a dar voz, nombre al sufrimiento que estamos pasando todas las personas que vivimos en una situación de salud. Por favor. Estado Cojedes, Venezuela. Fui trasplantado de riñón hace 2 años y medio en la ciudad de Acaribo, Estado Portuguesa. Bueno, el siguiente video es para notificar la pérdida de mi trasplante de riñón por falta de medicamentos. Lamentablemente se hizo todo lo posible para tratar de salvar el órgano, pero no fue posible porque era un rechazo agudo por falta de medicamentos. Pido a Dios por todos los niños y por todos mis compañeros trasplantados que están luchando también porque sus órganos sigan funcionando normalmente, para que puedan conseguir y haya una ayuda para todos ellos que estaban en la misma condición o están en la misma condición que mi persona, no tienen medicamentos en este momento. Saludos y muchas bendiciones. Basta de daños. Es momento que todos en Venezuela aportemos un granito, como lo estamos haciendo los medios, Amnistía, en visibilizar la emergencia que se vive. Gracias. El profesor Juan Luis Hernández, gracias Francisco, nos hablará entonces de la situación de la emergencia agroproductiva en Venezuela. Recordemos que el profesor Juan Luis Hernández es profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en estos temas y además es coordinador del Observatorio Agroalimentario de Venezuela. Bueno, muy buenos días y en primer término muchas gracias a Amnistía por la oportunidad de exponerle algunos aspectos de esta situación que frente a la tragedia que se nos ha planteado en materia de salud resulta menos dramática, pero también mucho más generalizada y de mucho más efectos. Tendría que comenzar por aclarar un asunto. En Venezuela desaparecieron los datos que hacen posible evaluar el sector agroalimentario. No hay datos de producción, no hay datos de importaciones, no hay datos de precios, no hay datos de escasez, no hay seguimiento del consumo, de tal manera que los datos que les vamos a presentar son el producto de un grupo de 6 expertos vinculados a las más importantes organizaciones del área agroalimentaria, que trabajamos con toda la información que aportan organizaciones de productores, de industriales, sectores productivos en general, y esto es lo que les vamos a presentar. Quiero hacer una breve introducción, señalándole un poco cuál es la orientación de este asunto. La nutrición de la población depende de su alimentación, con diferencias importantes entre las necesidades, tanto por tipo de población,
Existen grupos muy vulnerables que tienen necesidades muy específicas. Ese es el caso de los niños, de las embarazadas, de los lactantes, de los ancianos y de los enfermos, pero también por el tipo de actividad que realiza la gente. Unas necesidades tienen los hombres, otras las mujeres, dependiendo del tipo de trabajo que se tiene, de la edad y del sexo. La limitación depende de que existan los alimentos, y eso es lo que llamamos disponibilidad. Y de que la población pueda tener acceso a ellos. En el acceso hay diferencias muy significativas dentro de la población y fundamentalmente por sectores socioeconómicos. Es evidente que existe una población en situación de pobreza cuyo problema de acceso a los alimentos es muchísimo mayor. El acceso a los alimentos es el efecto final de una cadena que comienza con la provisión de insumos y equipos para la producción primaria agrícola y termina en el plato del consumidor. Tenemos que saber que se trata de un sistema, y este sistema es la clave de la problemática social desde su origen hasta su destino, porque en el origen están los sectores más pobres de la provincia. Ustedes saben que en Venezuela, cuando hablamos de pobreza, muchas veces pensamos en los barrios de Caracas y no pensamos en la población pobre de la provincia vinculada a la agricultura. Y al final están también los estratos de menores ingresos que tienen que gastar una fracción muy importante de su ingreso en la alimentación. Entonces, un poquito para mostrarles, este es el sistema agroalimentario. Comienza con insumos y maquinarios para la agricultura, pasa por muy diversas fases de comercialización, de procesamiento industrial y termina en el consumo en el hogar y fuera del hogar. Esto se produce en un contexto económico donde los elementos claves de ese contexto son la tasa de interés, la tasa de cambio y la tasa de inflación. Y está vinculado al mercado internacional por importaciones y exportaciones. Siguiente. Bueno, entonces veamos lo que pasa con la disponibilidad y lo que pasa con el acceso en los últimos años. Desde el 2011 al 2014, la caída de la producción agrícola era compensada por el aumento de las importaciones. Por eso no teníamos una gravísima crisis alimentaria. Desde el 2015, la producción agrícola se desploma y también las importaciones. La caída de la disponibilidad de productos básicos se hace dramática y estamos en la peor situación de disponibilidad de calorías y proteínas desde que se tienen estadísticas, a principios de la década de los 50. Siguiente. Bueno, veamos un poco lo que sucedía entre el 2011 y el 14. Ven ustedes allí cómo cae de manera brutal la producción agrícola, pero cómo sube también el porcentaje que significan las importaciones. Vean ustedes que cae la producción, pero sube las importaciones agroalimentarias hasta casi duplicarse. Bueno, en el 2015 esto cambió. En el 2015 esto cambia rapidísimamente. Y tenemos entonces, estamos en el 44% de los rubros básicos de alimentos que producíamos en el 2008, menos de la mitad de lo que producíamos en el 2008 y solo un poco más de la mitad de lo que producíamos en el 2015. Es decir, que entre el 2015 y el 2017 se ha producido una caída brutal. Ustedes pueden ver allí los datos del 2008 y del 2015, con caídas notabilísimas. Estamos en el 45% de la carne de aves que producíamos, estamos en el 35% del maíz, en el atún, en los huevos, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos una caída brutal de la producción interna. Aquí estamos centrándonos en rubros que son el 85% de la provisión de calorías y proteínas para la población. Pero esta caída en la producción
tiene ahora la compañía de una caída también brutal en las importaciones. Sabemos que no tenemos datos, pero las importaciones totales han caído 67% entre el primer trimestre del 2016 y el cuarto trimestre del 2017. Es decir, estamos en una reducción brutal de las importaciones generales. Y en materia agroalimentaria no tenemos datos. Ahora, además, las importaciones agroalimentarias las concentra el Ejecutivo a tasas preferenciales increíbles, hasta hace nada 10 bolívares por dólar, y en la más absoluta oscuridad respecto de cómo se produce. Sin embargo, el último dato oficial de importaciones agroalimentarias muestra una caída del 67% entre el primer semestre del 2014 y el primero del 2015. A ver, otra, siguiente. Claro, esta situación plantea una caída brutal de la disponibilidad. Fíjense ustedes, comparando el 2011-13 con el 2017, tenemos caídas brutales. En leche en polvo, 85%, en azúcar, 75%, en carne de ave, 75%, en huevos, en maíz, etcétera, etcétera, con muy pocos casos en los cuales la reducción es pequeña, pero con un elemento adicional, que es que entre el 2017 y 2018 esas caídas continúan y continúan en forma dramática. Pasamos de 2.441 calorías por persona año entre el 2011 y el 2013 a 1.265 en la actualidad, y de 72 gramos de proteínas a 33, menos de la mitad. Entonces estamos en la peor situación de disponibilidad de calorías y proteínas desde que se tienen estadísticas al principio de la década de los 50. Fíjense, estas son las hojas de balance de alimentos. Ya tenemos desde el 49 y ustedes pueden ver, tanto como en calorías y en proteínas, estamos en niveles dramáticamente bajos. Pero eso no es todo. El problema se agrava por las dificultades en el acceso a los alimentos. Los precios de los alimentos crecen más que la inflación, perjudicando a la población más pobre que gasta una mayor proporción de su ingreso en alimentos. Para finales del 2013, el 25% más pobre del área metropolitana de Caracas había sufrido una inflación 26% mayor que el 25% más rico. Entre enero del 2017 y enero del 2018, la inflación en alimentos fue de 7.545%. 25% mayor que la inflación general, es decir, el proceso de deterioro de los sectores de menores ingresos continúa en forma brutal. La escasez es cada vez más generalizada, esto está por encima del 70% en productos agroindustriales, estamos tomando como base la medición de escasez de econométrica. Y la destrucción de la red comercial es otro obstáculo para el acceso. Ya a principios de la década, esta, habíamos tenido el deterioro brutal del sistema de distribución pública de alimentos. Todo lo que fue Mercal, Fedeval, etcétera, estaba en destrucción total. Habían desaparecido más de la mitad de la red. Y con las bolsas de CLAP de comida, la inhabilitación de la red comercial es mayor. Solo los supermercados pueden sobrevivir y eso lo podemos ver todos los días en todas las grandes ciudades con las enormes colas que se producen. Y por eso esas colas las vemos a diario. Bueno, este es un indicador de escasez precisamente de data análisis de hace algún tiempo, pero creo que tenemos que centrarnos un minuto en las consecuencias nutricionales y sociales. Hay un deterioro de las condiciones nutricionales para una gran parte de la población que ahora incluye sectores medios, lo que en COVID, que por cierto presenta hoy sus resultados, llama a los nuevos pobres. Ahora la gente que tiene dificultades para alimentarse no son la gente de pobreza extrema, sino una fracción enorme de la población. Y una situación de crisis humanitaria para sectores vulnerables que se evidencia en todas las informaciones, entre otras en las informaciones brutales de salud, de mortalidad infantil, de casos de desnutrición, etcétera, etcétera. Ahora bien, algunas conclusiones.
En primer término, esta situación tiende a agravarse en el 2018, pero es verdad que también puede cambiar. Es necesaria ayuda alimentaria para grupos vulnerables, no nos cabe duda de esa necesidad. Pero la crisis solo se supera con un cambio radical del régimen político-económico que permita aumentar radicalmente la producción agrícola, financiar las importaciones agroalimentarias y restituir la red de distribución comercial. Y esto es posible. La producción agrícola puede crecer rapidísimamente. En el grupo de expertos que le digo, calculamos que en un año como el 2018, la producción agrícola, con los limitadísimos recursos que quedan internamente, podría duplicarse. La disponibilidad para aumentar puede aumentar también en un plazo muy corto, con importaciones que pueden ser además financiadas, y la cadena de distribución comercial puede ser restaurada en poco tiempo. De tal manera que sí es bien que tenemos de las situaciones más críticas que hemos tenido en materia agroalimentaria, es cierto también que podemos tener la esperanza de que esto es superable con un cambio absoluto en el régimen económico-político. Muchas gracias. Agradecida, profesor Juan Luis Hernández. A continuación, Manuel Sutherland, economista marxista del Centro de Formación Obrera. Buenos días. Como siempre, gracias por la oportunidad de poder compartir algunas cifras, algunos documentos, algunos resultados del trabajo de investigación de nuestro pequeño Centro de Investigación y Formación Obrera. Vamos a ser muy breves, muy rápidos, vamos a dar algunas estadísticas, algunas citas y, bueno, en otro momento podremos ahondar en el tema. ¿Quién? Ok. Lo que vemos acá es el PIB en su variación interanual en porcentajes. Lo que vemos es desde 1950 hasta 2017 que Venezuela jamás ha tenido 4 años de crecimiento económico, de hecho nunca ha tenido más de 2, y vemos que las estimaciones más moderadas, porque el PIB se dejó de publicar hasta el tercer trimestre de 2015, apuntan a que hemos perdido casi el 33% del PIB en Venezuela en los últimos 4 años. Nunca ha habido una destrucción económica de un nivel tan grande y, de hecho, si Venezuela vuelve a caer en su PIB para el año 2018, podemos estar hablando de prácticamente 40% de pérdida en el PIB, lo que significa estar igualando a la pérdida que sufrió Polonia en el periodo 39 al 43, luego de la invasión nazi. Es una situación realmente dramática. Si vemos el siguiente gráfico, vemos el PIB per cápita que tenemos en la línea azul. La línea roja es el PIB per cápita, pero en las variaciones interanuales, ahí nos vamos a dar cuenta que por la línea azul, para el año 2017, estamos viendo que tenemos un PIB per cápita que iguala al del año de 1959. Hemos retrocedido económicamente casi 40, 45, 50 años, un poco más, y eso es lo que hace que la mayoría de bienes sea completamente inaccesible, porque hay una productividad mundial mucho más alta y la producción en Venezuela ha caído de una manera tan dramática que no se pueden adquirir prácticamente ningún bien. Lo que vemos en este gráfico son las importaciones y exportaciones. Lamentablemente, hasta el primer semestre de 2015 hay estadísticas oficiales de eso. Las últimas que tenemos muestran que ya en el 2015 había un déficit muy grande de importaciones contra exportaciones, más de 11.000 millones de dólares, y para el cierre de 2017 del año pasado se calcula que las importaciones apenas fueron 15.200 millones de dólares. Eso significa que podemos tener o calcular que hay un 70% menos de las importaciones del año 2012. 70, hay otros economistas que dicen hasta 80% menos en las importaciones.
Otra cosa que es bastante fuerte es la caída en la importación de medicamentos que ya no se están haciendo en Venezuela y que, según Torino Capital, bajó de 9,2% del total de importaciones a solo 2,7%. Tuvo un decrecimiento de 67%, lo cual nos hace ver que, aunado a la falta de producción de medicinas, la importación cayó mucho, no hay medicinas. ¿La otra? Eso. La producción física de buses y minibuses es uno de los indicadores que nos daba más o menos una idea sobre la producción industrial venezolana, que fundamentalmente era el ensamblaje de vehículos. Podemos ver que de 98 a 2011, la última cifra oficial publicada por Banco Central, la caída de la producción fue de 97%. Las encabas, los cauchos, los buses ya no se están produciendo. Eso hace que se vea en el transporte público nacional que prácticamente no hay camionetas y dificulta mucho la movilidad de la clase obrera. La industria y el agro fenecieron gracias a un tipo de cambio muy sobrevaluado. La sobrevaluación superó el 9.000% en 2015 y el 25.000% en febrero de 2018. Entre 2007 y 2017 la producción de automóviles se desplomó en 97%. En Venezuela se rompió récord de producción de vehículos en el 2007 y ahora en el 2017 solamente se ensamblaron 1.300 unidades. La gran mayoría de la clase obrera ubicada en el sector automotriz está haciendo nada. Otra de las cosas peligrosas es que el déficit fiscal ha sido monetizado y se ha empezado desde hace varios años a producir dinero inorgánico de manera masiva. Para el periodo 99-2018, el aumento en la base monetaria que emite directamente Banco Central fue de 2,5 millones%. Parece una cifra alocada, pero es la cifra real. 2,5 millones pasó de 6 millones de millones a 125.000 millones de millones. Es una emisión de dinero inorgánica que tiene una explicación básica, pero no la podemos dar en este momento. Lo que vamos a decir es que la liquidez en Venezuela se está expandiendo a un ritmo de 1,5 billones diarios, más o menos 2.000 salarios integrales, y en los últimos 30 días ha tenido una aceleración de 4.000%. Con respecto al año pasado, la anualizada, enero a enero. La base monetaria en los últimos, la anterior, perdón. La base monetaria entre 2014 y 2018 aumentó en 16.741%. Voy a tener que sostener esto acá. Ahora sí, gracias. La inflación en Venezuela, fíjense que en 1962 fue negativa, en el 74 fue 11%, en el 87 ya tenemos una primera gran inflación de 40%, en el 89 hay un salto en la inflación del 81%, pero ya en 2015 llega a 180%, en 2016 llega a 274% anual y en el 2017 se rompe la barrera y llegamos a 2.616%. Tenemos la inflación más alta del mundo y tenemos esa dificultad tremenda. La caída del salario real, lo que vemos en el gráfico a continuación, la línea azul nos muestra que el salario real más el cesta ticket ha decrecido en el 2017 en un 75%. En el peor año de la crisis griega, la caída del salario real fue de 15%. Aquí estamos hablando de 75%. El salario en dólares en Venezuela, al dólar paralelo, calculado al dólar paralelo, en el 2004 llegó a ser $315, pero ya para enero de 2018 estamos hablando de un salario del dólar paralelo en $4. Si nosotros lo vemos en el salario del tipo oficial, estamos ganando a dólar oficial, a dólar DICOM, que está más o menos en 30.000, estamos ganando cerca de $20, $25 al mes. Es evidentemente el salario más bajo del planeta y hace que la clase obrera no pueda tener prácticamente nada. La caída del salario real medida en dólar paralelo de 2004 a 2018 alcanza el 98%. Bueno, muchas gracias, muy amable por todo.
Gracias, Manuel. Profesor José Antonio Yepes, de Data Analysis. Yepes, perdón. Yepes, de Data Analysis, director de Data Analysis, nos va a presentar el informe realizado para Amnistía Internacional. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación reiterada que me han hecho en esta oportunidad también para hablar con ustedes. Vamos a tratar de ser breve. Este es un estudio nacional siguiendo la misma metodología que hemos ido perfeccionando en los últimos 30 años en Data Analysis para ser lo más representativo posible de la población de ciudades de 25.000 habitantes y más, en los diversos estratos socioeconómicos, también es estratificada por sexo, por edades y por regiones. Adelante. Es importante la situación laboral de los entrevistados, pues, los que trabajan en una empresa y sector formal son el 33%, el 12% trabaja en el sector informal, el 20% por cuenta propia, son desempleados el 7,5%, no trabaja porque es estudiante el 6%, no trabaja porque es ama de casa el 14%, o es jubilado 6%. Los niveles de instrucción de los entrevistados, tienes el 0,1% analfabeta, primaria 11%, secundaria 54%, técnico superior 15%, universidad 20% y estudios de posgrado cerca del 1%. Esto más o menos refleja la situación censal nacional. Adelante. En cuanto a la evaluación de la situación del país, aquí observamos que alrededor de un 90% evalúa la situación como negativa. Esto está en el tope de la evaluación negativa que hemos visto, y en los 40 años que tengo trabajando en encuestas yo nunca he visto un número de ese tamaño en evaluación de un país. Cuando cruzas esto por la identificación política de las personas, observamos que del oficialismo la situación mala, muy mala, irregular hacia mala, es de aproximadamente un 60%. En el caso de los ninín, de ninguno de los dos grupos, ya llega a un 90%, y en el caso de la oposición antichavista también llega a un 95%. Esto refleja cierta diferencia entre los oficialistas y los demás grupos. Sin embargo, ese casi 60% de oficialistas que dicen que la situación es mala es porque dentro de ese mismo grupo, que pudiera esperarse que había una especie de solidaridad automática con su gobierno, con quien sienten que lo pueda representar en el gobierno, todavía ese 60% dice que la situación es negativa. En cuanto a los principales problemas del país, el alto costo de la vida, como decía el doctor Sutherland, el alto costo de la vida es el principal problema, seguido por el desabastecimiento de alimentos, y esos dos problemas socioeconómicos capitalizan prácticamente la problemática del venezolano. Eso quiere decir que el venezolano no tiene oportunidad de voltear para otro lado para ocuparse de la vivienda, ni de la salud, ni de la educación de los hijos, ni de más nada. Es decir, está obsesionado porque el dinero no le alcanza y cómo come. Esa es una situación demasiado primitiva. Eso en escala de Maslow, de motivaciones de Maslow, es una situación sumamente primaria. Eso es sobrevivencia. Olvídate de escribir poesías, ni libros, ni te reunirás con los amigos para lamentarte, pero es un nivel de sobrevivencia sumamente duro. Cuando lo cruzas por identificaciones partidistas, entonces te vas a encontrar que también los problemas en las tres columnas de
los que se definen oficialistas o chavistas, los que se definen de ninguno de los dos y los de oposición, coinciden los porcentajes. Eso quiere decir que esa problemática es sentido por cualquiera de estos segmentos políticos, al igual que es sentida por igual en cualquiera de los estratos socioeconómicos, ¿sí? En cuanto a lo más importante que tendría que hacer u ofrecer un candidato presidencial para que usted vote por él, lo más importante entonces vuelve a ser abastecimiento de comida y en este caso abastecimiento de medicinas. Resolver los problemas económicos que tiene que ver obviamente con los dos primeros, también está de tercer lugar entre las menciones. Y la mayoría pues de estas problemas o de ofertas que tendría que hacer ese candidato para resolver la situación de las personas tienen que ver con lo socioeconómico. En cuanto a las comidas por estrato socioeconómico, vamos a observar las siguientes preguntas. ¿Podría decirme usted en general cuántas veces al día se come en este hogar? Hay un 4,5 de hogares que come una vez al día. Hay un 38% de hogares que come 2 veces al día. Y solamente el 56% de los hogares come 3 veces al día. Eso nunca lo hemos visto en las estadísticas de Venezuela. Eso es por los diferentes estratos socioeconómicos. En realidad se agrava un poquito los que comen una vez al día entre el nivel ABC, clase media y clase alta, de 2 a un 5% en el estrato D, que es la clase trabajadora, y el estrato E, que es la clase marginal, la clase de empleos informales o desempleados, que acusa un 4,6%. Sí, también se ve la diferencia a medida que en los que comen 2 veces o 3 veces al día, a medida que disminuye el estrato socioeconómico, pues hay mayor presencia de los que comen 2 veces al día. En cuanto a por qué usted cree que las comidas que se preparan en su hogar los satisfacen en cuanto a cantidad, no, 73%. ¿Y usted cree que las comidas que se preparan en su hogar los satisface en cuanto a calidad? No, 71%. ¿Okay? Y fíjense que ese no tiene una incidencia en los más acomodados en la sociedad, en el ABC, el 60%. Entonces, ¿para quién el alimento es de buena calidad o para quién el alimento es de satisfactoria cantidad, en donde tienes a los que más tienen, el ABC, con un 70, casi un 70%, en lo que la cantidad tampoco es adecuada? Adelante. En relación a la bolsa o caja del CLAP, ¿podría decirme usted si algún miembro de esta familia recibe la bolsa o caja del CLAP? Sí, el 71%. Eso es muy alto. Eso es muy alto. Pero, ojo, ¿y con qué frecuencia recibe la bolsa del CLAP? Una bolsa del CLAP puede alimentar a una familia insatisfactoriamente en cuanto a calidad de los alimentos, porque cuánta proteína hay ahí, un poco. Entonces, insatisfactoriamente por 1 o 2 días, dependiendo del número de niños que hay allí. Pero ¿cada cuánto tiempo lo recibe? Cada 15 días, 0,3%. Una vez cada mes, con una cosa que te puede durar 1 o 2 días, lo vas a recibir una vez cada mes el 24%. Una vez cada mes y medio el 13%. Es decir, señores, esa caja de CLAP es un vínculo para... yo le voy a pedir a los que están dando la conferencia allá atrás que también... lo de la conferencia allá atrás, por favor. Una vez cada 2 meses, 18 y así sucesivamente. Es decir, lo que están construyendo con el CLAP es una esperanza. Y como el venezolano no tiene otro asidero, porque ni esas élites que gobiernan, ni nosotros que no gobernamos, somos capaces de darle una respuesta, esa esperanza les sirve. Esa esperanza les sirve
para algo. Para algo. ¿Es un engaño? Sí. Deja que me engañen, porque es que no hay ningún otro que tenga capacidad de engañarme mejor. Ni siquiera para engañarme mejor. Estamos ante el fracaso de todas las élites. Y no es posible que frente a este desastre haya la posibilidad de que ese señor sea reelecto. No es posible. Eso no tiene ninguna lógica. Eso no tiene ninguna lógica. Pero es así. ¿Que va a ganar? No sé. Pero el que le tiene miedo, tiene miedo. Siga. ¿Cómo evalúa usted la calidad de los productos entregados en las bolsas CLAP? Buena. 70%, 76%. Adelante. Y en cuanto, y eso va por todos los estratos socioeconómicos. Y en cuanto a la calidad, buena, adelante. ¿Usted podría decirme si algún miembro... No, ese es el anterior. ¿Ya? Adelante. En relación a los servicios 800 Salud Barrio Adentro, ¿conoce usted la existencia de este servicio? El 42% lo conoce, que es el área azul, y de esos quienes lo han utilizado, de los que lo han utilizado, de los que conocen, el 30% lo ha utilizado. Por eso la base de la primera torta es 1000 y la base de la torta es 416. El conocimiento por estrato socioeconómico crece. Obviamente los ABC no están tan interesados en este tema, mientras que los clases trabajadoras y la clase marginal sí están en mayor conocimiento. Sin embargo, en ningún caso es la mayoría de ellos. O sea que ni siquiera el estrato E, solamente un 42% lo conoce. En cuanto a los que lo conocen o no lo conocen en función de su autodefinición política, encontramos que los que más dicen conocerlo son los chavistas, 72%, los NINI 40% y los de oposición dicen 29%. Al final tengo una conclusión sobre ese tema. Esas diferencias. Y en cuanto a quienes lo han utilizado, hay una en cuanto al estrato socioeconómico, obviamente en la medida que crece la pobreza, crece la utilización de ese servicio. En cuanto a esa misma utilización en función de la autodefinición política, vemos que en la medida que la gente se define chavista, el 40% que tiende a utilizarlo, el 30% de los 16% de los opositores. Al final entramos en una observación sobre ese tema. ¿Cómo evalúa ese servicio? Lo evalúa bastante bien, y encontramos con que esa evaluación por estrato socioeconómico es buena, alrededor de un 70%, y que eso es común a todos los estratos. Y en cuanto a la autodefinición política, el oficialismo tiende a evaluarlo mejor que los no oficialistas. En cuanto a los medicamentos, ¿usted, algún miembro de este hogar, ha tenido necesidad de tomar medicamentos en el último mes? Sí, el 54% del estrato ABC. Luego, el mismo 53%, no hay diferencias por estrato socioeconómico, tampoco hay mayores diferencias por la autodefinición política. Ahora, ¿hubo algún medicamento que tuvo que dejar de comprar por el precio? Sí, todos los estratos, 80%. Estaba ahí, pero no lo pude comprar. Y en cuanto a
a la autodefinición política, si tuve que dejarlo de comprar por el precio, inclusive los chavistas en un 68% no pudieron comprarlo por el precio, los ninis el 83% y los opositores el 81%. Hay una diferencia, pero no es muy grande. O sea que ese chavista también está sufriendo el no poder comprar el alimento. Al momento en que buscó el medicamento requerido, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor lo que sucedió? Encontró todo fácilmente, 4%. Encontró todos los medicamentos que buscaba con dificultad, 15%. Encontró algunos de los medicamentos que buscaba y otros no, 50%. No encontró ninguno de los medicamentos que buscaba, 30%. Señor, es una estafa. Esto es una campaña dirigida a destruir el país y los espíritus de los venezolanos. Esto es una campaña para doblegar a la gente, para sumirla, llevarla de regreso a la selva, para poderlos dominar. Pol Pot en Camboya, eso fue lo que hizo Pol Pot en Camboya, destruirlo todo para que la gente tuviera que huir a la selva. Adelante. Principales mensajes. El 92% evalúa negativamente la situación del país. Esta evaluación es similar en todos los estratos socioeconómicos y categorías de autodefinición política. Los principales problemas son alto costo de vida, desabastecimiento, la corrupción y la delincuencia. La mayoría de las menciones se refieren a problemas económicos. En particular, la interpretación de la guerra económica es solo mencionada por el 4% de los entrevistados, cuando hablábamos en una de las primeras preguntas, sin distingo por categorías de autodefinición política ni por estratos socioeconómicos. Esa es una cosa especulativa, además mal vendida, porque solamente el 4% de los entrevistados cree que está pasando trabajo, porque aquí hay un ente capitalista, imperialista, empresa privada que anda buscando la manera de someter al pueblo a estas penurias. No, son las políticas del gobierno y que intencionalmente están destruyendo la economía y destruyendo la moneda, de acuerdo con la recomendación de Lenin. ¿Tú quieres destruir un sistema? Destruye la moneda. Eso es Lenin. Adelante. Las acciones más importantes que debería tomar el liderazgo político son abastecimiento de comida, abastecimiento de medicina, combatir la delincuencia, resolver los problemas económicos y crear fuentes de empleo. El 4,5% de los entrevistados come una vez al día y cada entrevistado tiende a reflejar la situación de una familia, porque cada entrevista no se puede hacer sino en una sola casa, en una sola vivienda. No puede entrevistar a 2 personas en la misma vivienda. Entonces, esto refleja no solamente un reflejo de individuos a nivel de país, sino que es la situación de la familia. El 38% come 2 veces y el 73% reporta que la cantidad de alimentos que consume es insuficiente y el 71% que la calidad es insatisfactoria. Adelante. Es muy alto el porcentaje de entrevistados familias que reciben bolsas o cajas CLAP, el 71%, de los cuales en el estrato E lo recibe el 81%, sin embargo es muy baja la frecuencia de la recepción de ese subsidio. Lo anterior no impide que este subsidio juegue un papel emocional y de construcción de esperanza, pueden equivaler a participar y lograr un premio en un juego de azar en un país mágico, porque la población no controla las variables elementales que condicionan su vida y no les queda más que hacerse la pregunta, ¿y si esta vez me toca a mí? Que fue lo mismo que construyó Chávez cuando creó la gran misión Vivienda Venezuela, refrescando la marca de la misión Vivienda. Le creó una expectativa a 1.200.000 familias de que iban a recibir una vivienda y repartieron 200.000. No hay por qué descartar el potencial efecto conector de quien recibe o quien espera recibir con quien reparte. Esta interpretación se ratifica por el hecho que el 77% de los beneficiados evalúa positivamente este apoyo. Esto se llama una excelente demagogia. Adelante. Adentro es conocido por el 42% de los entrevistados, es muy alto el número de usuarios, 30%, sobre todo si se considera que la población venezolana es joven y que no tiene grandes enfermedades. El 58% beneficiarios del estrato E lo evalúan bien, el 54% ha tenido necesidad de tomar medicina, pero solo el 80% no compró alguna medicina por el factor precio, solamente el 4% reporta haber encontrado todas las medicinas y el
15% ha conseguido todas con dificultad, el 50% no ha podido encontrar alguna medicina y el 31% de quienes han buscado medicina reportan no haber encontrado ninguna. Por último, sí, en los cruces de los aspectos medidos en alimentación y salud por estratos socioeconómicos se observa que a menor estrato, peor es la situación o percepción de los entrevistados. En los cruces de los aspectos medidos en alimentación y salud por autodefinición política se observan dos tendencias claras sistemáticas. En las preguntas de evaluación de los programas, quienes se autodefinen políticamente como chavistas, los evalúan mejor que los niní y estos últimos mejor que los autodefinidos opositores. Esto sugiere una lealtad automática a favor o en contra del grupo gobernante que no permite evaluar los programas sin considerar su acceso al mismo. Entonces, en cuanto al acceso a dichos programas, se observa una tendencia sistemática a que los autodefinidos chavistas reporten mayor participación en ellos y que los niní y estos últimos, los niní más que los opositores. Esto sugiere discriminación en el reparto de los subsidios, pero con los datos recabados no se puede determinar si dichas diferencias en el reparto son discriminación por parte de quien reparte, yo le voy a dar a los míos, no le voy a dar a los otros, o es que a quienes se le va a repartir se autodiscriminan porque no quieren saber nada del otro. Y puede ser ambas cosas. Muchas gracias. De 2018 que entendemos venía luego de cada una de las presentaciones para realmente saber las variables que al menos Amnistía Internacional, en este caso las detenciones arbitrarias, que son las que viene trabajando más allá del tema también de la crisis humanitaria que es multifactorial, al menos con las exposiciones que hemos podido ver el día de hoy. Sí, buenos días. Como saben, Amnistía Internacional hoy está lanzando su informe anual. Amnistía, para quienes no tienen conocimiento, es una organización internacional con presencia en más de 160 países, 7 millones de miembros o de activistas, y anualmente produce un informe donde se recogen las principales situaciones de derechos humanos que ha podido observar durante el año. Lo que se está lanzando hoy es a nivel global, es el informe de Amnistía, donde hay un correspondiente al año 2017, donde hay un capítulo dedicado a Venezuela. En este capítulo dedicado a Venezuela se recogen temas como libertad de expresión, libertad de reunión, detenciones arbitrarias, represión a las protestas, prisioneros de conciencia, condiciones carcelarias y básicamente es lo que se puede encontrar en el informe son las preocupaciones de Amnistía Internacional en cuanto a estos y otros temas. Amnistía, además, en el informe recoge las preocupaciones que ha estado manifestando durante todo el año, que tiene que ver con, por ejemplo, la presencia, la repetición de una serie de patrones asociados a detenciones arbitrarias por motivación política, patrones que tienen que ver, por ejemplo, con el incumplimiento de órdenes de liberación que sencillamente no son recibidas ni procesadas ni ejecutadas por las autoridades como así debería ser, el empeoramiento de las condiciones carcelarias que además están impactados por la emergencia humanitaria en la que se encuentra el país. Esto significa que quien está privado de libertad también vive la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, de agua potable,
junto con ya una serie de condiciones que venían dándose. En cuanto a prisioneros de conciencia, específicamente el informe habla de los 2 prisioneros de conciencia que Amnistía Internacional ha reconocido para Venezuela, que son Leopoldo López y Vilca Fernández. Ambos en condiciones en las que sus familias y sus defensores han denunciado torturas, malos tratos, denegación de atención médica especializada cuando ha sido requerido. Este es el caso de Vilca Fernández, por ejemplo. Otra de las cosas que recoge el informe de Amnistía Internacional es el uso excesivo de la fuerza que vivió el país durante el año 2017, específicamente a raíz de las protestas que comenzaron en el mes de abril y terminaron en el mes de julio, y donde más de 120 personas resultaron muertas según data oficial. Bien, quisiera tocar el tema de la emergencia en el éxodo masivo de venezolanos, tanto en la frontera con Colombia con la frontera con Brasil. Ya se ha visto también casos de venezolanos que, aparte de migrar, pues van hacia otros países para tratarse en los centros de salud de los vecinos de las naciones vecinas. Quisiera a ver si Codevida nos puede ofrecer algunos detalles. ¿Tienen casos de venezolanos o cifras de venezolanos que se han visto en la obligación de tratarse en los centros de salud de los países vecinos por la escasez y la crisis humanitaria en los centros de salud de nuestro país? Gracias. Sí, gracias. Sin duda. Sí, tenemos compañeros que han tenido que vender todos sus enseres y han acudido a Colombia a buscar los tratamientos para poder tratar el tema de la salud que tienen. Es un problema grave que hemos tenido varios encuentros con colegas en Colombia para tratar este tema de la migración. Lamentablemente, quienes han acudido a Colombia no han tenido la atención en el tema de este tipo de medicamentos de alto costo, porque, bueno, Colombia tiene sus leyes y su forma de entregar este tipo de medicamentos. No es tan fácil como ellos esperaban. Pero sin embargo ya se están dando lo que habíamos advertido, ya lo habíamos alertado nosotros, que es la petición de asilo humanitario por la escasez. El primer caso se dio en México de una persona con VIH que solicitó un asilo por la falta de tratamiento antirretroviral, y el gobierno mexicano ha tenido que modificar sus leyes para darle el asilo humanitario a esta persona. Lo que sí es cierto es que no es extrañarse que en los próximos semanas, inclusive en los próximos meses, la migración se va a multiplicar de personas solicitando asilo humanitario en distintos países. Ya es tan grave la situación que la gente está pidiendo salir. De hecho, una de las personas recientemente que ha pedido públicamente es el papá de Carlisbet. El video que mostramos aquí ha solicitado a los gobiernos la necesidad de que se los lleven de aquí para poder que su hija recibir su tratamiento de trasplante. Buenos días, Edgar López de Projuris. Mi pregunta es para Francisco. Francisco, dijiste algo así como que si en las próximas horas no hay un pronunciamiento del gobierno, por lo menos Codevida solicitará a la ONU que haga algo más para que el gobierno permita la entrada de medicamentos, por lo menos de medicamentos. De esto se trata de un ultimátum. ¿Por qué en las próximas horas? ¿Puedes precisar de qué se trata eso de las últimas horas? ¿Hay algún elemento que no nos has dicho de algún tipo de negociación que pudiera facilitar la ayuda internacional? Bueno, lo digo porque primero es alarmante la cantidad de gente que está teniendo unos daños graves a la salud. Esto todo se ha documentado, se ha mandado a las Naciones Unidas, especialmente la Relatoría de la Salud. Hay una preocupación enorme. Estos entes internacionales empiezan a preocuparse. Hemos solicitado y vamos a solicitar a este ente de las Naciones Unidas que haya un pronunciamiento público. Los pronunciamientos que se han dado han sido privados ante el gobierno, solicitándole información. Creo que ya llegamos al punto de que ya las Naciones Unidas tienen que tener una participación más activa
más pública ante la emergencia que se está viviendo. Sí lo vamos a solicitar, eso será en los próximos días. Estamos ante un gobierno que no va a tomar ninguna acción en el tema de la emergencia humanitaria. Lo hicimos por la vía de la mesa de negociación, planteamos algo sensato de una implementación inmediata. Inclusive, para los que no saben, del primer día de la negociación se planteó que el tema de la emergencia humanitaria se deslindara de la mesa de negociación, porque tú no podías negociar con la vida de la gente, y que se instalara un equipo interdisciplinario conformado por miembros del gobierno, un representante del PNUD, la Organización Panamericana de la Salud, médicos reconocidos en Venezuela y una ONG que se fuera veedora de esta situación en las instalaciones de la Organización Panamericana de la Salud como punto neutro para evaluar estos mecanismos. Eso fue negado de primera acción. Permíteme la repregunta. El 26 de febrero, la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se va a discutir la comunicación que un grupo de expertos, de relatores de Naciones Unidas, le formularon al gobierno en materia de crisis humanitaria. Y hay una respuesta del gobierno que se va a difundir antes del inicio de ese periodo de sesiones. Insisto, Francisco, ¿hay alguna coyuntura en particular que viabilice la ayuda humanitaria a propósito de este trabajo que están haciendo los relatores y a propósito de que tú estás hablando de un nuevo llamamiento a Naciones Unidas? O sea, no entiendo qué es lo nuevo de ese llamamiento a Naciones Unidas si ya los relatores le cursaron una comunicación al gobierno, el gobierno respondió, y antes de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se va a hacer pública esa interlocución entre los relatores de DESCA y el gobierno venezolano. Mira, lo que te puedo adelantar es que hay una preocupación de los países de la situación. Hemos tenido encuentros con embajadores ubicados aquí en Venezuela, embajadores inclusive de Bolivia, Rusia, de todos los países. Hay una preocupación enorme en el tema de la emergencia humanitaria. Estos países quieren y han exigido de una u otra forma que el tema de la emergencia humanitaria tiene que plantearse y tratarse y aliviarse con mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Hay distintos mecanismos. ¿Cuál planteó Codevida? El más rápido y el más fácil de implementar, a través de la Organización Panamericana de la Salud. Los futuros pronunciamientos, bueno, estamos trabajando en eso. Creemos que primero las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas fue una declaración sutil, enfocándose en ayudar las fronteras, ayudar a Colombia a aliviar la situación de los venezolanos que están migrando hacia esos países. Pero nosotros, ¿qué pasa con la gente que está aquí? El problema es lo que nos estamos quedando aquí con la situación de emergencia humanitaria. El problema no es las migraciones que se están dando a los países. Entonces es necesario que las Naciones Unidas hable de cómo vamos a solventar la situación interna y no en la frontera, que es un problema también, pero se está originando aquí en Venezuela y es lo que está llevándose a otros países. Entonces es necesario que las Naciones Unidas busque los mecanismos y establezca lo necesario para solventar la situación dentro de Venezuela más que en las fronteras, para evitar que la gente siga migrando. Buenos días, Liliana Cadena de Petrovía.com. La pregunta es para el representante de Data Analysis. Quisiera saber, de acuerdo a los resultados presentados, si pudiera decirse que cada vez más la frontera entre los estratos socioeconómicos se ha ido como disolviendo, ¿no? En vista de las coincidencias que hay en muchas respuestas y sobre todo tomando en cuenta que ayer en la presentación de los resultados en COVID que fue realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, ellos dijeron que la categoría había sido como que pobreza, pobreza reciente, pobreza crónica, porque ellos antes utilizaban, como por decir, la ingesta de proteínas como una de las posibles distinciones de clases socioeconómicas. Por ejemplo, el que comía carne, clase
la clase más alta, el siguiente comía pollo, pero se encontraron que ahorita tuvieron que, digamos, reagrupar las categorías. Quería saber si en el caso de Data Analysis les había pasado algo similar y pudiera concluirse como que la clase media como que está desapareciendo, pues. Sí, mira, el régimen o modelo anterior, el llamado Pacto de Punto Fijo, dejó aproximadamente 60% de pobres. En este momento estás en 85% de pobres. Es decir, que en estos 20 años la pobreza ha incrementado 25 puntos. En el año 87, el estrato AB, los más acomodados, era 7%. Luego eso bajó a un 3% y se mantuvo ahí. Ya en los últimos 4 años, ese 3% bajó a 1,3%. La clase media en el 87 era 27% de la población. Cuando, a medida que avanzan los gobiernos, ya para los años 90, esa clase media estaba en 18 puntos. Y últimamente esa clase media está en 13 puntos, que sumado al 1 y pico de la B, te da más o menos los 14, 15 puntos, que son los que medios tienen algo. De resto es 85% de pobres. Y una inversión que hubo en los años 80 y en los años 90, había más clase trabajadora que marginal, había más D que E. Hoy en día es al revés. Hoy en día hay más marginal, más pobre que clase trabajadora. Es decir, ha habido un deslizamiento social hacia abajo generalizado, en donde tú tienes gente del estrato más alto que dice que la calidad y la cantidad de la comida no es satisfactoria. Bueno, agradecidos y agradecidas por su presencia. Queda cerrar el evento y recordarles que el informe... Bien, son parte de las declaraciones que se emitieron durante la presentación de este informe de Amnistía Internacional, en el cual reconoció como presos de conciencia a Leopoldo López y a Vilca Fernández. Parte de lo que emana ese informe también son las situaciones que se emanaron en el año 2017 en relación a la represión, a las protestas, también sobre el tema de la crisis humanitaria en Venezuela. Por supuesto, le han dado preponderancia a este tema debido a la situación compleja que hay con los pacientes crónicos y también los pacientes renales, quienes por supuesto no tienen ningún tipo de medicamentos para poder tratarse. En ese mismo sentido, de Codevida, Francisco Valencia, quien es coordinador nacional de esta ONG, él aseguraba que por supuesto la situación es bastante compleja en ese aspecto, que en el año 2018 al menos 30 personas han muerto, pacientes con hemofilia, por no tener medicamentos. Esa cifra era la que se mantenía en todo el año 2017 y que asegura que se van a dar muertes diarias de pacientes crónicos si no hay realmente una atención internacional a la emergencia humanitaria en Venezuela. Ante esto, ellos por supuesto van a hacer un exhorto ante las Naciones Unidas para que haya un pronunciamiento de carácter formal hacia Venezuela, para que se acepte con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros vamos a tratar de alguna manera de conversar con parte de los ponentes que se van a estar desarrollando o que estuvieron acá desarrollándose. Por supuesto, la representante de Amnistía Internacional acá en Venezuela, Vivian Díaz. Si quisiéramos precisar el tema del reconocimiento de Leopoldo López y de Vilca Fernández como presos de conciencia, ¿cuál es la metodología que ustedes tienen en ese sentido y que han visibilizado también de alguna manera lo que sucedió en todo el año 2017 con el tema de la represión en las protestas
protestas antigubernamentales que se significaron en Venezuela? Bueno, en el caso de los prisioneros de conciencia para Venezuela es una, digamos, una metodología y una forma de trabajo que tiene Amnistía Internacional. Por algunos casos eso no hace diferencia en el trabajo por las víctimas, lo que significa es que es un reconocimiento de que una persona está siendo sancionada o condenada por su forma de pensar, por la expresión de sus opiniones y de ninguna forma por alguna acción que genere violencia, y este ha sido el caso que ha considerado desde hace unos años Amnistía a Leopoldo López y más recientemente a finales del año pasado con Vilca Fernández. En cuanto a qué es lo que ha señalado Amnistía o lo que recoge Amnistía Internacional en este informe respecto a las protestas, tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza, que una vez más, como una vieja práctica, siguió observándose de abril a julio específicamente, donde hubo manifestantes en la calle y donde Amnistía continuamente estuvo haciendo referencia a que los cuerpos de seguridad debían evitar el uso excesivo de la fuerza. Pero también hay un tema en el informe que está vinculado a esto y es el tema de la impunidad. Amnistía no olvida los casos de 2014, donde en la mayoría todavía sus familiares están esperando justicia. ¿Cuál es la principal preocupación de Amnistía Internacional en Venezuela? Varias son las preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con el tema de emergencia humanitaria. Hay una serie de situaciones de derechos humanos que se han visto agravadas en este contexto y es a lo que Amnistía Internacional continuamente durante el año 2017 ha estado haciendo referencia. Bien, son parte de las declaraciones de Vivian Díaz. También se encuentra acá el director de Data Analysis, José Antonio Gil Díaz, quien ha hecho una presentación. Las cifras más relevantes en Venezuela en relación al tema de la alimentación son los principales problemas de los venezolanos. Sí, bueno, entre la situación del país es percibida por un 90% como negativa y los principales problemas son el problema del encarecimiento del costo de vida, pues que no permite el acceso a alimentos y medicina, seguido por el problema de los alimentos y seguido por el problema del económico en general. Esa es la situación que está viviendo el venezolano. Usted comentaba que en todos sus años trabajando en Data Analysis nunca había visto una percepción tan negativa de un país. Nunca, por lo menos de Venezuela, nunca habíamos visto una percepción de 90% negativa. Y eso desafortunadamente está siendo percibido por todos los estratos socioeconómicos y por todas las categorías de autodefinición política. Es decir, la mayoría de los chavistas, la mayoría de los no definidos y la mayoría de los opositores piensan que la situación del país es negativa y en todos esos estratos predominan aquellos que han tenido problemas de acceso a alimentos, carestía de los alimentos, de problemas de acceso a las medicinas e imposibilidad de no haber comprado la medicina, bien por el precio, bien porque no existía. Hacía usted un análisis sobre el mecanismo del CLAP, que si bien es cuestionado, usted decía que también representa una esperanza. Sí. ¿Nos puede ampliar, por favor? Sí, el mecanismo del CLAP es muy interesante porque lo recibe el 71% de los venezolanos. Sin embargo, cuando vamos a la frecuencia, si se considera que una bolsa de CLAP puede alimentar a una familia más o menos adecuadamente, porque faltan proteínas, pero puede alimentarla por unos 2-3 días, la recepción de la bolsa CLAP para quincenalmente es solamente para el 0,5% de la población. Después lo reciben una vez al mes, una vez cada mes y medio, una vez cada 2 meses, más o menos, en niveles de 15 a 20% en las diversas categorías, lo cual quiere decir que si bien lo reciben es un reparto de alimentos completamente insuficiente para compensar la dificultad alimentaria del venezolano. Ahora, ¿qué pasa? Que no habiendo otras alternativas, ese mecanismo se convierte en una especie de vínculo político, de conexión política con la gente, porque le crea una esperanza de que lo pueda conseguir. Y como el reparto no es sistemático, no quiere decir que si lo conseguí en esta quincena no quiere decir que no lo consiga la otra. Las estadísticas dicen que no lo vas a conseguir, pero
te queda la esperanza. Disculpame, también el número de veces que puede comer un ciudadano al día en Venezuela y los porcentajes. Sí, el 4,5% de los venezolanos está comiendo una vez al día, el 38% está comiendo 2 veces al día y más o menos el 68%, 54% está comiendo 3 veces al día. El resto no sabe, no contesta, o un pequeño porcentaje que tiene unas meriendas que come 4 veces o más. Bueno, tanto en cantidad como en calidad de alimento, el porcentaje coincide entre todos los venezolanos. En cuanto a la cantidad del alimento, el 72% dice que es insuficiente cantidad, y en cuanto a la calidad, a la cantidad de los alimentos, el 71% dice que es insuficiente la cantidad de alimentos que está consumiendo. Pero esto incluye algún porcentaje dentro del estrato más acomodado, es decir, el ABC. La muestra fue en todo el territorio nacional. Es en todo el territorio nacional, es la muestra nuestra tradicional que tiene 30 años en su esquema metodológico, representativa de ciudades de 25.000 habitantes o más, representativa por regiones, por estrato socioeconómico, por género y por grupos de edades. Bien, palabras de Antonio Gil Yepes. Vamos a tratar de conversar también con Francisco Valencia, quien es el coordinador nacional de Codevida, en primer lugar para saber la situación que usted relataba de que hay muertes diarias. Se han dado al menos el total de muertes que se dieron en el año 2017, solo en el mes de enero del año 2018. ¿Cuál es el exhorto que usted hace? Y, por supuesto, estas gestiones que van a hacer ante las Naciones Unidas. Bueno, primero, la situación es alarmante, ya los reportes son diarios, ya no son semanales, de personas que están teniendo consecuencias graves a la salud, no solamente consecuencias irreversibles a la condición de salud, sino el reporte diario de personas fallecidas por falta de atención y falta de medicamentos ya es diario. Es una situación devastadora, ya llegó el tsunami, está llevándose todo por el medio, como lo hemos dicho. Y es por eso que ya es necesario que se tomen las medidas urgentes ante esta situación. En cuanto a las Naciones Unidas, mira, nosotros estamos preocupados porque las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas y el apoyo que ofreció él fue a Colombia. Creo que es importante que el apoyo tiene que venir de donde se está originando el tema de la emergencia humanitaria, que es en Venezuela. Si en Venezuela no se alivia la situación, no se ataca con ayuda humanitaria, ayuda internacional, van a seguir, las migraciones van a multiplicarse en los próximos meses de forma masiva y va a causar un problema a la región. Y es por eso que nosotros como Codevida estamos haciendo todas las gestiones a nivel internacional para que las Naciones Unidas tomen un poco más de acción verbal y acciones contundentes para persuadir y exigirle al gobierno venezolano que permita la ayuda internacional para evitar la masiva cantidad de personas que han fallecido por la falta de medicamentos e insumos. ¿Hay la posibilidad de obligar al gobierno venezolano a que acepte esa ayuda humanitaria? Bueno, yo creo que un pronunciamiento internacional desde las Naciones Unidas de exhortar al gobierno nacional sería un paso muy importante, porque quedaría en evidencia que estas instituciones primero saben la magnitud del problema que se está viviendo en Venezuela, el riesgo de la vida de las personas que se están poniendo, y segundo, que viene una institución reconocida a nivel internacional en materia de ayuda internacional. Mira, aquí lo importante es que se tomen las medidas urgentes. Nosotros la semana que viene vamos a acudir a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos han dado el derecho ahí a la audiencia que se llevará a cabo en Bogotá, y vamos a presentar ahí nuevamente la situación de emergencia que se está viviendo en el país. Señor Valencia, hay denuncias de venta de sangre en mercados negros. ¿Nos puedes ofrecer, ahondar un poquito más en ese tema? Sí, algo delicado que nos está llegando debido a la escasez de sangre en el país por la falta de reactivos. Nos está llegando información de pacientes renales de que han tenido que acudir al mercado negro a buscar sangre para las transfusiones. Hay dos cosas que nos preocupan. Uno, si esa sangre está pasado por los protocolos que tiene que pasar por los reactivos y no esté contaminada con algún tipo de condición, de enfermedad, o esa sangre está viniendo de alguna institución y se está creando un mercado negro por la deficiencia de la sangre en el país. Eso hay que investigarlo y es necesario que las autoridades, el Ministerio de Salud, investiguen la situación del tráfico o la venta del mercado negro de la sangre y solucionar la situación. Si aquí hay suficiente medicamento, si en el país hay suficientes reactivos para la sangre y hay sangre, estos mercados negros no se generarían en Venezuela. Por eso es que hay que abastecer el mercado y abastecer los hospitales insumos para que no exista el mercado negro, y quienes paguen la situación, a pesar de su situación de salud, son los pacientes que
que tienen una situación de salud y aparte tienen que acudir al mercado negro para buscar los insumos médicos. De recurrir al mercado negro en el tema hematológico. Imagínate, no se sabe cuál es la procedencia de esa sangre o las condiciones que esa sangre fueron tratadas, y es por eso que es una denuncia que tiene que ser ya investigada. Pacientes renales, por el desespero de transfundirse, están cobrando hasta 7 millones de bolívares por cada bolsa de sangre. Entonces, bueno, ya le quedará al gobierno nacional investigar esta situación. Hay que ver si esa sangre es tratada, de dónde viene esa sangre. ¿Tienen especificaciones de estados donde ya se esté generando esto? Bueno, los reportes nos han llegado desde el estado Lara, en Barquisimeto, de pacientes renales que han tenido que comprar su sangre. Y seguro esto se está generando a nivel nacional, porque todo paciente renal tiene que ser transfundido la mayor cantidad de veces. Y los pacientes hemofílicos también. Pacientes renales y hemofílicos están condenados en Venezuela a morir. Todos los pacientes con condiciones de salud crónica en este momento, 300.000 personas que no han recibido tratamiento hace más de 8 meses, están condenados a morir. Mira, todos los días tenemos un reporte de una persona que perdió el órgano. Eso nunca se había visto. Y todos esos daños que se están causando, el único responsable aquí es el Estado, no hay otro responsable. Usted decía que más que todo lo que ocurre es que hay indolencia, que no es necesariamente falta de política, sino además falta de voluntad. Claro, si tú tienes una situación de emergencia que es obvia, que lo estás viendo, y tienes voceros del gobierno que siguen negando esta situación de emergencia, y no solamente que la están negando, sino que dicen que tienen la capacidad de respuesta, y no se ha visto la capacidad de respuesta, y ni siquiera el ministro de Salud ha dicho qué va a hacer con el Seguro Social. Mira, el Seguro Social es un seguro, es una institución abandonada, ahí nadie sabe quién atiende, quién es el que está encargado de traer las compras al país. Desde que el presidente... El saliente presidente Carlos Rotondaro fue destituido, esa institución quedó abandonada. Ahí nosotros en CODIA hemos dicho y lo debemos reiterar, el gobierno no le interesa a las personas con condiciones de salud crónica, los está sentenciando. ¿Realmente asumió la distribución de medicamentos de alto costo? Porque cuando llamas te dicen que tienes que tener carnet de la patria. Farmapatria. Cuando vas al seguro no hay. No, yo no he tenido esa información de Farmapatria hasta ahora. Bueno, yo tengo 8 meses que no voy al seguro porque no hay medicamentos para las personas con trasplante, pero hasta ahora en ningún momento no hemos tenido alguna información de que Farmapatria haya asumido el tema de los medicamentos de alto costo y ni siquiera han pedido el carnet de la patria en el Seguro Social hasta ahora. ¿Qué podría vaticinar el Codevida en caso de una posible reelección del presidente Nicolás Maduro? Mira, yo creo que eso ya es una situación política. Obviamente estamos ante un gobierno que ha causado toda esta tragedia que estamos viviendo. Seguirá la tragedia en el país, pero creo que como lo ha condenado todos los países del mundo, estará solo como presidente aquí y nosotros como organizaciones de derechos humanos seguiremos velando y exigiendo y documentando lo que está pasando en el país en materia del derecho a la salud y al derecho a la vida. Bien, parte de las declaraciones que daba Francisco Valencia, denunciando por supuesto este mercado negro que existe en el tema hematológico ante los pacientes renales y pacientes hemofílicos que necesitan sangre para ellos poder continuar con su tratamiento. Esa situación, por supuesto, la ha denunciado Codevida, ha dicho que diariamente tienen reportes de personas que han fallecido producto de no tener los medicamentos, bien sea reactivos o antirretrovirales o inmunosupresores, para que su trasplante de órgano no sea rechazado por su cuerpo. Esa es la información que nosotros manejamos desde acá, luego de este informe de Amnistía Internacional, por supuesto a través de BPI TV desde Caracas, Venezuela, Manuel Fajardo.